Me refiero entonces a las corporaciones de ACIMET que están ya presentes y a los héroes para vivir con ganas, Caja de Compensación y Asignación Familiar. También está con nosotros siempre Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Mónico, entregando valor hasta los confines del mundo. Pasa Acero Sostenible, el mayor productor de acero reciclado en Chile. Sintac, porque simplificamos tu mundo. OTEC de Acimet, ¿no es cierto? Capacitando, sí, capacitando, pero para crecer. Credit Core Capital, aliados potenciando tus decisiones. Air Products, Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA Industrial, cuidamos el acero. Acimet Asesorías, para apoyar siempre la gestión de las empresas. Leita Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico, agregando valor a su empresa. Óptica Cimet, porque queremos ser siempre un apoyo a las áreas de personas. South Metal, especialistas en ferroaleaciones y metales para metalurgia. Y por supuesto, siempre con Chile, CAP Acero. Algunas noticias que queremos compartir, ¿no es cierto? Estamos en este ciclo para conocer los programas económicos de las diferentes candidaturas presidenciales. Por supuesto, queremos destacar que esto es un ciclo de información, no pretende ser un encuentro político de ninguna manera, sino que, como siempre, preocupados de mantener informados a nuestros socios. Nuestra próxima conferencia online es el día jueves 11, o sea, pasado mañana, a la misma hora, 9 horas con 30 minutos, y nos acompañará el asesor económico del comando de José Antonio Kass, señor Eduardo Guerrero, con el tema, por supuesto, que estamos también pidiendo hoy día a la candidatura de don Sebastián Sichel, conociendo el programa económico del candidato José Antonio Kass. De la misma manera, la próxima conferencia sería el martes 16 de noviembre a las 9:30 horas, con el asesor económico del comando de la señora Yasna Proboste, señor Guillermo Larraín, por supuesto también para conocer el programa en lo económico de esta candidata. Pero para que nos presente a nuestra importante invitada de hoy, quiero dejar con ustedes a nuestro presidente, don Dante Arrigoni Cama. Muy buenos días, presidente. El micrófono es suyo. Buenos días Marcelo. Bueno, un cordial saludo a todos nuestros socios, socias, amigos de Acimet en acompañarnos este día de hoy. Y bueno, dentro de las estrategias que tenemos, hemos de Acimet de promover la estrategia industrial que tanto necesitamos, hemos decidido invitar a los asesores, a los candidatos para conocer sus programas y especialmente para hablar nuestro tema principal, que es el desarrollo industrial de nuestro país. Y en esta oportunidad hemos invitado al equipo económico del candidato Sebastián Sichel. Nos acompaña Gabriela Clivio, como bien dijo Marcelo, así que un cordial saludo a Gabriela, tener la gentileza de acompañarnos y explicarnos qué es lo que están pensando en temas económicos para su supuesto próximo gobierno, si les va bien. El tema principal que yo comentaba antes con Gabriela, para nosotros el tema industrial. Chile en los últimos 30 años ha perdido el 50% de la manufactura. Antes representábamos el 20% del PIB y hoy en día solamente el 10%, y damos empleo al 10,3% de la fuerza laboral. La manufactura tiene un tamaño similar a la minería, que también representa el 10% del PIB, pero solamente da empleo al 2,7% de los trabajadores. Y esto es importante, porque Chile lo que necesita hoy en día y lo que la gente está pidiendo son mejores condiciones de vida, y para eso hay que tener más y mejores oportunidades de trabajo. Y la industria es el sector que mejor remuneraciones tiene, con contratos laborales de largo plazo, estable, y bueno, y ese sector que debería Chile potenciar para poder
cumplir nuestro sueño de ser un país desarrollado, al igual como lo hacen todos los países con los cuales competimos y tenemos tratados de libre comercio. Y particularmente lo que nos gustaría, y se lo pedía a Gabriela que nos mencionara hoy día, parte del programa económico, es qué es lo que están pensando como estrategia industrial. Chile no tiene una estrategia industrial, nosotros lo hemos hablado muchas veces, en cambio sí lo tienen los países de la OCDE, que tanto nos comparamos, los países desarrollados, la economía más dinámica de Asia. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos tener una alianza pública-privada de largo plazo y tenemos que mejorar nuestra posición en la economía mundial, aumentar nuestra productividad, ser más competitivos, caminar hacia la industria 4.0, avanzar en innovación y desarrollo. Bueno, y para eso lo que necesitamos es un proyecto de largo plazo, es ponernos de acuerdo. Y finalmente lo que hemos estado hablando en el último tiempo es fundamental y necesario que Chile cuente con un Ministerio de la Industria, de tal manera de que pueda llevar adelante estos proyectos. Nosotros, se lo comenté también a Gabriela cuando, antes del inicio de esta webinar, es que nosotros como industria, manufactura y la metalurgia y metalmecánica somos parte de ello, nos sentimos un poco abandonados porque no tenemos un ministerio que realmente nos represente y que pueda recibir todas las necesidades que tenemos y que nos permita mejorar nuestra productividad, aumentar nuestra competitividad y también competir en igualdad de condiciones, que es una de las problemáticas que tenemos. Y para eso es fundamental tener un ministerio de la industria. Sebastián Sichel en nuestro foro de agosto pasado dijo que dentro de su programa estaba la creación de un ministerio de la industria. Ojalá que Gabriel aquí nos pueda contar un poco qué es lo que han conversado y han analizado de esa propuesta. Así que bueno, escuchemos lo que nos va a decir. Y Gabriela Clivio es economista, magíster en economía de la Universidad Católica y magíster en finanzas del S Business School. Fue la primera mujer en obtener la designación CFA, Chartered Financial Analyst, en Chile. Actualmente se desempeña como directora de Business Evaluation en Master y anteriormente ocupó el mismo cargo en Deloitte Canadá y en Chile. Se destaca también su trabajo como economista en CEPAL, luego de ser economista jefe de la presidencia de Uruguay. Hoy es también académica de la Universidad de Chile, Católica y Adolfo Áñez, y forma parte del equipo económico del candidato Sebastián Sichel. Gabriela, estamos ahí expectantes para que nos cuentes y nos hable un poco de economía y de industria. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Antes que nada, quiero agradecerles a Marcelo y a Dante por la presentación, a Mirta, que ha tenido una paciencia infinita para lidiar con mis horarios, que están un poco complicados estos días, y a todos ustedes por estar acá. Para mí, en representación de Sebastián y para nosotros, los que armamos este programa económico, es súper importante estar en estos foros con ustedes, porque como conversábamos ahora con Marcelo, lamentablemente hay mucha desinformación. Entonces creemos que es una... Y por eso agradezco tanto a CIMET la oportunidad de que ustedes puedan escuchar de primera mano en qué consiste el programa económico que armamos. Voy a compartir mi pantalla. Por alguna razón no estoy pudiendo. No puedo compartir pantalla. Acá sí. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Entonces, voy a compartir la presentación que tengo y la idea después es que podamos tener un espacio de preguntas y respuestas, ¿ya?
Entonces, básicamente nosotros cuando armamos el programa económico pensamos que hay muchos problemas que por los cuales estamos atravesando hoy como país, a los cuales le queremos dar solución. Tenemos medidas que son inmediatas, como van a ver ahora en la descripción, y medidas que vamos a ver los efectos en el mediano y largo plazo, como es la reforma educativa. Yo básicamente acá me voy a referir de manera mucho más extensa al programa económico, ¿ya? Pero tenemos muchísimas medidas que están apenas mencionadas acá, que no es mi tema de expertise, por eso no me voy a poner a explayarme en otros temas, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico que nosotros hicimos? Entonces, el diagnóstico que nosotros hicimos es que nosotros como país, no es cierto que en estos 30 años no se avanzó en nada, o sea, por más que yo tengo un acento uruguayo muy fuerte y parece que hubiera llegado hace una semana, la verdad es que yo vivo en Chile hace más de 26 años, llegué a Chile a estudiar, entonces sí tengo claro cómo ha crecido el país en estos 30 años. Cuando llegué a estudiar, y siempre lo cuento, o sea, cuando llegué a Chile me gané una beca del BID para hacer un magíster en la Católica. En ese minuto en Uruguay, que es un país muy chiquitito, no había magísters, y si uno quería seguir aprendiendo, no existía la posibilidad de seguir formándose. No había metro en el paradero 8 de Vicuña Maquena, donde queda San Joaquín. Llovía muchísimo más a partir del mes de abril, empezaba a llover, de hecho decían abril lluvias 1000, y pagaba 100 pesos para que me cruzaran por Vicuña Maquena en un carrito, para no mojarme hasta el alma y quedarme mojada toda la tarde hasta la última hora que salía del campus San Joaquín. Entonces, no es cierto que en 30 años no ha pasado nada. El aeropuerto al que llegué a Chile por primera vez era muy distinto al aeropuerto que existe hoy en día, que además se sigue expandiendo, y por supuesto no estaban las autopistas. Entonces, era muy distinto, o sea, no tenemos que caer en este diagnóstico que hay de que en 30 años no se ha avanzado en el país, ¿ya? Entonces, lo que quise graficar no fue lo que sucedió en Chile desde que yo llegué hasta ahora, pero sí desde el año 2000, porque en el año 2000 recuerdo que fue cuando accedió a la presidencia de Chile, o comenzó el periodo presidencial de Ricardo Lagos, que en su minuto, por su partido político, para el mercado financiero planteaba una gran interrogante que iba a suceder durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no? Y lo que sucedió fue que en la línea celeste, está mostrado acá, en la línea celeste ustedes van a ver el crecimiento de Chile año a año, pero a mí me pareció mucho más importante mostrar el crecimiento promedio durante cada una de las presidencias, porque año a año como que uno tiende a perderse y no tiende a sacar una buena conclusión. Entonces, resulta que Chile durante la presidencia de Lagos creció en promedio un 5%, durante la presidencia de Bachelet, que fue la siguiente, crecimos un 3,3%. Durante la primera presidencia de Piñera crecimos un 5,3%, y las condiciones de vida para muchos seguían mejorando. Durante el segundo gobierno de Bachelet crecimos apenas un 1,7%. No voy a hablar de los años que van de la presidencia de Piñera porque está muy sucio por el efecto del COVID el año pasado y el crecimiento extraordinario que vamos a ver este año, que en gran parte compensa la gran caída, o es consecuencia de la gran caída del año anterior. Entonces, nosotros tenemos una historia de un sólido crecimiento económico. Este crecimiento económico, que fue impulsado por varias reformas que se pusieron en práctica hace más de 30 años, entre ellas una gran apertura de Chile al mundo, la suscripción de acuerdos de comercio bilaterales, en lugar de quedarnos encerrados en una unión aduanera, como puede haber sido tristemente el Mercosur, tuvo repercusiones gigantescas para la gente, gigantescas y muy positivas, ¿no? La reducción extraordinaria de los niveles de pobreza, el aumento de la esperanza de vida, el control de la inflación. Este año estamos hablando de una inflación que, dada la política pública esta nefasta de los retiros, la economía se está sobrecalentando y la inflación probablemente termine el año en un 6%. Pero en los últimos años veníamos acostumbrados a una inflación de 3%, que entre otras cosas había posibilitado la baja de los créditos hipotecarios y que mucha gente accediera a una vivienda. Hubo momentos, hay que hacer un poco, no hay que irse muy atrás,
para acordarse de momentos en los cuales los bancos prestaban el 100% del valor de la vivienda, o sea, sin pie y a 30 años. Hoy en día los bancos prestan, con suerte, el 80% y en muchos casos a 20 años, si no menos. Entonces, el deterioro de las condiciones macroeconómicas de lo que ha sucedido en estos últimos 2 años es notorio y no es consecuencia de la pandemia, porque en todos los países del mundo han sufrido los efectos de la pandemia. Nosotros sufrimos además efectos de una condición económica que pareciera ser que no tiene mucho norte más que la reelección de algunos, ¿no? que posibilitan estas medidas de corte populista. Entonces, el país además ganó una reputación tremenda, o sea, en términos de austeridad fiscal. Se instalaron los fondos soberanos que permitieron ahorrar recursos para que estos fueran utilizados en momentos de crisis. Y como consecuencia de todos estos logros y de todos estos éxitos económicos que se consiguieron en estos 30 años, fue que Chile fue el primer país latinoamericano en ser admitido al grupo de países de la OCDE. ¿Ok? Entonces, esto que pareciera ser una casualidad, ¿no? Que el país crecía y se redujo la pobreza y surgió una clase media importante, no es una casualidad, es una causalidad. Lo que permitió el crecimiento de los ingresos per cápita, lo que permitió la reducción de la pobreza, lo que permitió la mejora de la calidad de vida para gran parte de la población fue el crecimiento económico. Pero durante este gobierno, durante el gobierno de Bachelet, lo que sucedió fue que se instauraron muchísimas reformas de manera simultánea que dañaron que introdujeron un clima de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, en los hechos. Muchos proyectos mineros durante el gobierno de Bachelet, debido a la incertidumbre que se introdujo en la macroeconomía, en lugar de hacerse en Chile, terminaron haciéndose en Perú. Cuando un economista estaba, cuando con un proyecto minero estaba en la disyuntiva de si explorar el yacimiento en Chile o explorarlo en Perú, en ese momento empezaron a decidir explorar los yacimientos en Perú y se empezó a generar un estancamiento de los niveles de ingreso per cápita y una gran frustración por parte de la población, por gran parte de la población. ¿Por qué? Porque al mismo momento empezaron a encarecerse ciertos servicios, porque se fueron concesionando ciertos servicios en alianza público-privada y el costo de vida empezó a crecer. Entonces, en resumen, fue el crecimiento económico que registró Chile en las 3 últimas décadas lo que permitió una tremenda reducción de la pobreza. Estamos hablando de niveles de pobreza cercanos al 40% de la población, y además el porcentaje de la población que estaba bajo la línea de pobreza bajó desde el 45% a mediados de la década del 80 hasta 9% en el año 2017. No puse las últimas mediciones porque como consecuencia de la pandemia, la pobreza lamentablemente hoy en día está por sobre los 2 dígitos, algo así como al 10,7%. ¿Ya? El país, además, como les contaba, fue testigo de un importante aumento de la clase media. Alrededor del 65% de los chilenos manifestaban o forman parte de la clase media, mientras que en el año 90 este porcentaje equivalía a un 24% de la población. Estos no son datos sacados de una galera, digamos, sino son datos del Banco Mundial. Sin embargo, el crecimiento no es suficiente para disminuir los niveles de desigualdad que presenta el país. El crecimiento permite una reducción de la pobreza, el crecimiento de la mano de la austeridad fiscal y un banco central que lo ha hecho estupendamente bien, permitió el control de la inflación, pero el crecimiento solo no alcanza para reducir los niveles de desigualdad. Es como que en el fondo todos subimos gracias al crecimiento, pero la desigualdad persiste. Y resulta que cuando uno accede a ser parte del grupo de la OCDE, uno de los indicadores que debiéramos mirar como gobierno y como hacedores y creadores de política económica es tener niveles de desigualdad similares a los que tiene la OCDE. Entonces, la tarea pendiente hoy en día
gracias a las políticas, o desgraciadamente a causa de las políticas que se han implementado en el último tiempo, también tenemos como desafío retomar el crecimiento. Pero la gran tarea que tenemos pendiente es la desigualdad. Y si ustedes se fijan y hacen memoria, gran parte de las consignas de octubre del 2019 fue justamente la desigualdad. La desigualdad, los abusos. No había una protesta contra queremos mayor crecimiento. La protesta era contra los niveles de desigualdad. Nosotros como país, que ya formamos parte del grupo de la OCDE, tenemos que implantar medidas que permitan la reducción de la desigualdad. Entonces, bueno, también es cierto que desde el año 2014 la productividad se encuentra, desde el 2014 tenemos un escenario de desaceleración, pero igual tenemos una productividad que está muy estancada, sobre todo cuando los comparamos con los mismos países de la OCDE. El crecimiento de tendencia está cada día más lento y existe hoy en día un deterioro de las cuentas fiscales como consecuencia de las ayudas que hubo que dar, que estuvieron bien dadas, digamos, para paliar los efectos de la pandemia, en parte, digamos, porque a gran parte de la población no se le permitió ir a trabajar y no tenía ingresos, y hoy en día hay un mayor endeudamiento público y una inflación. El mayor endeudamiento público es consecuencia del programa fiscal, de las medidas fiscales que estuvieron bien implementadas, pero la mayor inflación es básicamente consecuencia de los retiros. Y sobre el calentamiento que estamos mirando en la economía en momentos en los cuales se siguió promoviendo el IFE en un minuto en el cual ya no era necesaria una medida tan generalizada. Hoy en día además hoy en día y hace un tiempo, tenemos una necesidad o una demanda insatisfecha por mejores pensiones, pero voy a referirme un poco más adelante al tema de pensiones, a mejor educación, con una reforma en la educación que no esté solamente buscando el financiamiento de la educación universitaria, sino una reforma de la educación desde los niveles más tempranos, porque finalmente la educación es un gran factor de movilidad social. Es un gran factor de movilidad social, y no se ha hecho una reforma educativa seria desde las etapas más tempranas, que es donde tiene más impacto, y hay un déficit de vivienda no menor, y cada día se aleja más el sueño de la casa propia para muchos, ¿ya? Y hay muy importantes necesidades que tenemos que satisfacer en materia de seguridad, en materia de medio ambiente. No todos los programas se hacen cargo del efecto humano en el deterioro del medio ambiente. Hay una sequía importante y además tenemos que avanzar, porque es un imperativo, en dar mejores condiciones de acceso a las mujeres, al sector laboral, entre otras cosas, y a reconocer muchas veces el trabajo invisibilizado de las cuidadoras, lo que se ha llamado ahora y se conoce como la economía del cuidado, ¿ya? Bueno, como les contaba, a pesar de que la realidad fue otra, y las cifras lo muestran, se logró instalar tristemente la idea de que las reformas graduales y consensuadas, que fue como se hicieron las cosas en Chile, fueron un fracaso. Y no fueron un fracaso, y además la inestabilidad política que otras fuerzas políticas intentan poner o considerar que como si fuera un elemento deseable, verdaderamente no es un elemento deseable para retomar la senda de crecimiento, porque no logramos atraer inversión con inestabilidad. Y es finalmente el atraer inversión lo que nos posibilita realizar proyectos, y es la realización de proyectos lo que nos permite generar empleo, y se produce el círculo virtuoso que entre más inversión y más empleo, finalmente tengo más crecimiento. Nosotros, como les decía, creemos que enfrentamos la mayor crisis social en décadas. La prioridad de nuestro programa económico y nuestro programa de gobierno básicamente es empezar otro nuevo círculo virtuoso en el cual se terminen estas antípodas, digamos, entre extrema izquierda y extrema derecha, y logremos consensuar un bloque en el centro para poner en marcha las reformas que se necesitan para entrar nuevamente en un círculo virtuoso en los próximos 30 años. Vamos a hacer cambios profundos, pero con realismo y responsabilidad. Cuando ustedes vean nuestro programa de gobierno, el costo de nuestro programa económico es un 3% del PIB, por la sencilla razón de que no existe en este minuto la posibilidad de soportar sin
sin tensionar aún más la población, un aumento de la carga tributaria de más del 3%, a diferencia de lo que proponen otros candidatos. No podemos pretender que no haya pasado nada, pero sí tenemos que aceptar y partir del hecho de que las reformas que se hicieron en su minuto fueron las adecuadas, pero ahora se necesitan ciertos cambios para lograr una mayor cohesión social. Queremos un desarrollo inclusivo, no solamente por las mujeres, sino además por las minorías, pero básicamente este programa, quizás por eso para algunos es poco atractivo, porque es un programa serio, es un programa realista, y es un programa que está bastante alejado de ser un programa populista en realidad, sino muy alejado, ¿ya? Hay en la actualidad una gran diferencia con los programas económicos. Nosotros sí creemos, bueno, como les dije, no es un programa populista, pero además también creemos que en el fondo el crecimiento no va a suceder por arte de magia. Para otros programas económicos, el crecimiento es la gran solución de todo. Y si bien es cierto, el crecimiento es muy importante, el crecimiento no va a suceder mágicamente, y menos después de todos los problemas que hemos tenido y de todas las incertidumbres que se le han introducido al sistema. Entonces, tiene que haber medidas para propiciar el crecimiento. Y esa es la diferencia de nuestro programa, que es un programa responsable, pero que además tiene medidas concretas para impulsar el crecimiento, que otros programas no lo tienen. Y en este minuto creo que debemos estar todos de acuerdo en que la situación social que estamos viviendo hace que sea imposible pensar en una rebaja de impuestos. Porque si nosotros queremos más seguridad, la seguridad nos va a costar plata. Y como el Estado básicamente no produce nada, sino que lo que hace es distribuir o gastar recursos que genera con la recaudación, es un poco inconsistente, por no decir mucho, pensar que vamos a poder tener más seguridad si estamos pensando en rebajar impuestos, porque no sé de dónde vamos a conseguir los ingresos para pagar por esa seguridad, que es la que todos precisamos. Ya tenemos que volver a crecer, pero esta vez con menos desigualdad, con menos pobreza, igual que la vez pasada. Tenemos que mejorar la calidad de vida de todos, para lo cual la mejor medición de la calidad de vida, más allá de los indicadores de salud y de esperanza de vida, está relacionada con el producto per cápita o con el ingreso per cápita, que está estancado, y necesitamos tener una mayor cohesión social, ¿ya? Y para eso tenemos que agregar, avanzar en la satisfacción de nuevas necesidades, ¿ya? Queremos un Estado más eficiente, y queremos garantizar las libertades individuales a las personas, la libertad de emprender, la libertad de crear, la libertad de casarse con quien se les dé la gana, que no todos estamos por lo mismo, y sobre todo la libertad de expresión. Entonces, cuando ustedes escuchen a los otros candidatos, van a ver programas donde básicamente gradualmente se va a evolucionar a disminuir las libertades, y en otros programas se buscan las libertades, pero sin que haya mucha tolerancia, o sin que estemos como abrazando a lo que son las minorías. Los 4 principales programas, así como la idea que dio origen a todo, fue transformar el Estado para hacerlo más eficaz y eficiente. Si nosotros pensamos en la tasa de impuesto a las empresas, hace unos años la tasa de impuesto era 17% y hoy es 27%. Y eso, lo que ha sucedido es que se pensó que aumentar la recaudación iba a mejorar la distribución del ingreso o a disminuir la desigualdad. Y la realidad es que el aumento de la recaudación se transformó en un aumento del tamaño de mercado, y la desigualdad no bajó. O sea que, como forma de disminuir la desigualdad, claramente los impuestos no son la forma más eficiente, porque lo que nos ha sucedido es que hemos aumentado tremendamente el tamaño del Estado, y el Estado resulta que es poco eficiente. ¿Cómo vemos que el Estado es poco eficiente? Bueno, vamos a la página web de la DIPRES, y ahí sale la evaluación de los programas sociales que se están financiando con la recaudación, y el 65% de los programas tiene una mala evaluación, ¿ya? Queremos crear una red de protección social, como les decía, está claro, y el instrumento que ha sido elegido por los países que han logrado verdaderamente reducir la desigualdad no son los impuestos, sino que son las transferencias directas. Y como en realidad nosotros creemos que no es necesario reinventar la rueda, solamente mirar, o sea, es necesario tener
responsabilidad y tener la audacia de implementar medidas que han resultado en otros países. Lo que queremos implementar son 4 transferencias directas que van a mejorar notoriamente la situación de las familias más vulnerables y nos van a permitir avanzar rápidamente en la reducción de la desigualdad. También tenemos medidas de mediano y largo plazo, pero cuyo efecto va a demorar mucho más en permitir, mucho más tiempo en traducirse en una reducción de la desigualdad. Creemos que hay que expandir y mejorar la base económica. Es súper necesario fomentar el emprendimiento. El emprendimiento como porcentaje del producto es apenas un 15% en Chile versus un 25 o un 30% en otros países de la región. Nosotros como país estamos viendo cada día más un mayor nivel de concentración y es muy importante tener eso presente. Y también queremos avanzar en la sustentabilidad y los únicos impuestos nuevos que estamos considerando básicamente son impuestos verdes. No por la recaudación, sino porque queremos hacernos cargo del efecto negativo que ha tenido la actividad humana en el cambio climático. ¿Ya? Ahora pareciera ser, como ahora todos los candidatos han modificado su programa, en realidad uno no sabe muy bien, yo leo versiones de los programas, pero cada tanto tienen un update los programas. Entonces, muchos candidatos reconocen el efecto del cambio, el tema del cambio climático, pero no reconocen el impacto de la actividad humana en el cambio climático. Y nosotros sí lo reconocemos y por eso es que estamos hablando de estos impuestos verdes. Vamos a apoyar el financiamiento, la transformación digital, la simplificación de trámites para las pymes, pero también tenemos propuestas para desarrollar la economía circular y como en el fondo lo que se busca es además aumentar el grado de formalidad de la economía. Todos nos damos cuenta que la economía tiene un grado de informalidad importante y por eso justamente fue que las ayudas también no llegaron lo rápido que tenían que llegar porque había un grado de informalidad importante. Tenemos que apoyar a las pymes en su proceso de formalización. Y una de las formas que se nos ocurre para apoyar a las pymes en su proceso de formalización es que el primer año de su formalización no van a pagar impuestos y el segundo año van a pagar un 50% del impuesto que les corresponde. O sea que son medidas súper concretas que van en esa línea, ¿ya? Y bueno, y tenemos que avanzar hacia una sociedad más inclusiva para aprovechar de mejor manera nuestra diversidad, con especial foco en el género, orientación sexual, discapacidad, ruralidad. Nosotros tenemos propuestas de desarrollo regional para hacernos cargo de las diversidades regionales, inclusión digital y migración, ¿ya? En lo inmediato, lo urgente es retomar la senda de crecimiento. Eso es lo urgente. Pero como les decía, esto no va a suceder automáticamente. Tenemos que enfocarnos en consolidar políticas que han demostrado en los hechos proveer o promover un crecimiento alto y sostenido. Tenemos que ir en la senda de la sanidad de las cuentas fiscales. Por eso cuando ustedes oigan el programa de CAS, por ejemplo, lo que van a ver es que no hay una reducción del gasto, pero sí hay una reducción importante de la recaudación. Con lo cual, el porcentaje de deuda sobre producto se va a terminar disparando al 60%, y a ese nivel la dinámica de la deuda ya no es sostenible. ¿Okay? Y eso trae consecuencias muy negativas, como la rebaja en la calificación de riesgo del país, digamos, y el hecho de que el país se endeude a tasas mucho más altas en los mercados internacionales. Es súper importante tener una institucionalidad que garantice el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad. O sea, es impensable que vamos a volver a lograr crecimiento si nosotros, por otro lado, nos damos vuelta y decimos que vamos a revisar los tratados que hemos suscrito. Es impensable. Al contrario, nosotros queremos seguir profundizando en la apertura comercial de Chile, suscribir el TPP-11 y no revisar los acuerdos que ya han sido establecidos o las negociaciones que ya se han dado. Como les decía, queremos seguir en la apertura a la economía internacional, sobre todo que es la economía internacional también la que muchas veces nos da acceso a tecnologías e insumos de mejor calidad y productividad. Es muy triste que lo que ha pasado en los últimos años, y quizás el COVID nos va a dar la gran oportunidad de rever esto, la inserción internacional en todo el mundo, digamos, se ha dado en un contexto en el cual solamente se buscaba una mejora en la última línea. Y eso conllevó a la destrucción de muchos puestos de trabajo,
de personas que hay que verdaderamente en este minuto capacitar para que puedan volver a reinsertarse en el mercado laboral. Y el COVID lo que mostró fue esto, fue justamente este tema de que ahora las cadenas de producción están muy dispersas y eso presenta una gran vulnerabilidad para muchas economías. Queremos promover políticas que eleven los niveles y el acceso a la educación en todos los niveles, no solamente en la educación superior, sino haciendo foco en las etapas más tempranas. Tenemos que tener un sistema tributario eficiente. Hoy en realidad tenemos un sistema tributario bastante ineficiente, con muchísimos trámites, y además esto genera distorsiones en las decisiones de ahorro e inversión. Tenemos que promover la innovación, tenemos un déficit en innovación, tenemos que mejorar la productividad y la competitividad de los emprendedores y de las pymes, y básicamente son estas reformas que vamos a poner en práctica los que nos debieran permitir retomar las tasas de crecimiento tendencial y volver a alcanzar tasas de crecimiento sostenido que van a ponerlos en la senda de seguir avanzando en crecimiento de ingreso per cápita, en nuevas oportunidades, pero ojo que no hay que descuidar el tema de la desigualdad. Tenemos que restablecer los equilibrios macro que dejamos de lado. En ese sentido, la nueva ley de presupuesto va en esa misma dirección, la verdad. Hay que reducir la expansión del gasto público, que este año ha sido tremenda como consecuencia de la pandemia. La nueva ley de presupuesto contempla una reducción del gasto público del 22%, básicamente porque tenemos que movernos a políticas más focalizadas, de ayuda a quien más lo necesita, y no de ayudar generalmente, porque eso incluiría un mal uso de los recursos públicos. O sea, el Estado tiene que ayudar a quien lo necesita, y no a todos, ¿ya? Con un enfoque de género, y especialmente en los jóvenes, tenemos que hacer planes de capacitación, como les contaba, para integrar a aquellos que han sido desplazados debido al cambio estructural que está viviendo el mercado laboral. Es clave apoyar a las pymes para hacer frente a sus deudas financieras. Para apoyar además la creación de empleo, tenemos contemplado un plan importante de inversión pública en vivienda y en obras públicas, pero para esto, para que haya una cooperación pública-privada, tengo que dar un marco estable. Entonces, otros programas hablan de que sí, un plan de inversión en obras públicas, sí, las concesiones, sí, la cooperación público-privada, pero si no le doy estabilidad y seguridad a los privados, es muy difícil que esta cooperación público-privada se garantice, ¿ya? Bueno, como les contaba, tenemos que fomentar los empleos y la descentralización y fortalecer la institucionalidad para incentivar la inversión privada y retomar el interés privado por nuevas concesiones de infraestructura. Si alguno de ustedes lee la revista The Economist, la semana pasada, en la última edición, salió una nota sobre Chile. Y es tristísimo cómo empiezan a vernos afuera quienes más nos han alabado, ¿no? Quienes más nos han alabado y nos han puesto como ejemplo de cómo una buena política económica centrada en la austeridad de las cuentas fiscales y en el crecimiento se tradujo en beneficios para la población. Ellos mismos no pueden creer lo que está sucediendo acá en el país, ¿ya? Como les decía, nosotros identificamos como principal problema la desigualdad, pero además hay que volvernos a insertarnos en la senda de crecimiento, además de los problemas que ya mencioné. Las principales fuentes para reducir la desigualdad en el mediano y largo plazo son la educación, el emprendimiento y la generación de empleos dignos. Pero estas tres medidas demoran un tiempo en permear en materia de efectos. Entonces, para reducir la desigualdad, lo más rápido que podemos hacer para actuar como medida de choque de alguna forma, además de estas medidas de mediano y largo plazo, es que queremos redistribuir ingresos a través de un sistema de transferencias directas. ¿Cuáles son las transferencias directas que estamos contemplando? Básicamente 4. La primera y la de más impacto es la devolución del IVA pagado por concepto de alimento y de medicamento a las familias más vulnerables, por la sencilla razón de que es en estas familias más vulnerables donde el gasto en alimento representa un gran porcentaje de su ingreso, mucho más que en las otras familias, y lo mismo con el gasto en medicamentos, ¿ya? ¿Cómo se va a implementar esto? Se puede implementar por una partida ministerial
o directamente con un cheque que mande la tesorería, dado que con la comunicación que hay entre el Servicio de Impuestos Internos y la tesorería. Evidentemente, el gran problema, digamos, o el gran escollo que puede tener esta medida son las compras informales, porque las compras informales no tienen boleta, y si no tengo boleta, ¿cómo me devuelven el IVA? Entonces, justamente esta medida también persigue, cuando los hogares más vulnerables sepan que es a través de la exigencia de la boleta que van a poder hacerse de la recuperación del IVA, también va en la medida, en la misma línea de fomentar la formalización de la economía, ¿ya? Queremos avanzar a un sistema de pensión básica universal que asegure para todos un piso básico, sobre el cual se recibirán aportes decrecientes, pudiendo existir el caso de alguien que no reciba ninguna pensión de parte del Estado, si es que con sus propios ahorros genera una pensión que está por arriba de los 580.000 pesos. Como ustedes verán, es súper coherente a lo largo del programa el tema de la focalización hacia quien de verdad necesita ayuda del Estado. Pero sí creemos que como país no puede suceder que haya gente que, por el hecho de nunca haber ahorrado en el sistema de AFP, porque quizás nunca en su vida laboral tuvo un trabajo formal y no realizó ninguna cotización, no puede quedarse sin pensión. De esas personas tenemos que hacernos cargo. Y de aquellos que habiendo ahorrado igual reciben una pensión que está por debajo del salario mínimo, también tenemos que hacernos cargo con un aporte solidario. ¿Ok? Porque eso ayuda, además de preocuparnos por quien lo necesita, es beneficioso para todos como sociedad. Lograríamos una mayor cohesión social. ¿Okay? Queremos crear una contribución salarial para los trabajadores con menores ingresos y mejorar las asignaciones familiares. Si nosotros como gobierno somos capaces de ponemos este programa en marcha, nos transformamos del país noveno en términos de desigualdad de la región a ser el país menos desigual en materia de distribución de ingresos. ¿Okay? Y además consideramos 4 garantías. Las 4 garantías son la pensión de alimentos garantizada, no estoy hablando de pensiones millonarias, digamos, como la de algunos candidatos que hacen campaña a través de internet, pero sí una pensión de alimentos garantizada, un plan universal de salud sobre el cual agregaríamos seguros, un plan de vivienda segura y un acceso al crédito universal de educación superior. Esto no quiere decir condonar todas las deudas del CAE. No quiere decir eso, porque en el fondo hay personas que han estudiado con CAE y que hoy en día tienen un nivel de ingresos que les permite pagar su deuda. Por lo tanto, a quien sí puede hacerlo, no se justifica estas medidas generalizadas como las que proponen otros candidatos de condonar todas las deudas del CAE. ¿Cuánto cuesta nuestro programa? ¿Ya? Nuestro programa cuesta 3 puntos del PIB. ¿Ya? A diferencia de otros candidatos, yo sí me sé los números. Un punto del PIB son 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, 3 puntos del PIB son casi 9.000 millones de dólares. En macroeconomía, al igual que en la casa de todos nosotros no debiéramos gastar más de lo que recibimos de ingresos, porque si no, a la larga vamos a tener muchos problemas. Entonces, lo que tenemos que pensar es que si el costo de nuestro programa son 3 puntos del PIB, haciéndonos cargo de todo el sistema de transferencia, más las pensiones, más las garantías, más otras iniciativas más, como por ejemplo reconocer el rol de las cuidadoras y que las cuidadoras tengan una certificación a la cual accedan y puedan incluir, digamos, el tema de las cotizaciones para las cuidadoras y un salario mínimo. Si nos hacemos cargo de todas estas iniciativas que tenemos mencionadas en el programa, que por lo demás está disponible hace mucho tiempo, cuesta 3% del PIB. Por lo tanto, tenemos que pensar en que necesitamos generar recursos adicionales por un 3% del PIB. Nosotros lo que proponemos es aumentar muy gradualmente la carga tributaria para que en 8 años más recaudemos un 3% del PIB. Como los gastos aumentarían un 3%, mucho más rápido que la recaudación tributaria, porque parte de la recaudación tributaria va a venir dada por el mayor crecimiento, pero eso no es así como con una varita mágica. En el corto plazo,
tenemos contemplado que se emita algo más de deuda o que recurramos a fondos soberanos, que han sido bastante utilizados, pero que todavía hay recursos en los fondos soberanos. ¿Ok? Pero los invito a que reflexionen lo siguiente. Si nosotros ponemos en marcha las medidas para retomar la senda de crecimiento, el crecimiento no se va a dar automáticamente. Por lo tanto, es bastante irrealista pensar que yo voy a recaudar más por efecto del crecimiento y que el crecimiento mágicamente se va a empezar a dar a partir del 11 de marzo. No va a suceder, va a haber un rezago. Ahora tengo que volver a convencer a la gente y a los inversionistas que estuvieron muy nerviosos sobre lo que pasó en Chile en el último tiempo, de que ahora sí le vamos a dar garantía y que ahora sí vamos a poder retomar la senda de crecimiento. Entonces, el crecimiento no se va a materializar automáticamente. Aunque nosotros tengamos un programa súper serio, súper responsable, tengamos gente que viene del sector público y que puede implementar medidas y no gente que viene a ser presidente del centro de alumnos de la universidad, igual lleva tiempo materializar las medidas. Tenemos que ser realistas. Entonces, en el corto plazo va a haber un desfase entre el programa de transferencias que vamos a poner en práctica inmediatamente y cuando vamos a empezar a recaudar. Ese desfase lo pensamos cubrir con un adicional de deuda, pero así todo no tendríamos problema de sostenibilidad de la deuda como sí tendrían otros programas. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos financiar? Acá están las cifras, como ustedes verán, las cifras cuadran. La devolución del IVA implica un costo de 0,6% del PIB, el aporte salarial permanente más o menos lo mismo, el plan universal de salud, junto con aumentar el número de viviendas sociales, disminuir la brecha digital, sobre todo en las pymes, fomentar el uso y la innovación en las pymes, todo eso nos cuesta un 1,2% del PIB. Me olvidé el tema de avanzar en la pensión básica universal, que nos cuesta un 0,6% del PIB. ¿Cómo vamos a financiar esto? Bueno, lo primero, con crecimiento. Pero la carga tributaria hoy en día, yo sé que estoy hablando un poco más técnico, pero sé que ustedes son sofisticados y por eso estoy haciendo esta. Si le hablara a mis alumnos de la universidad, les tengo que hablar de otra manera, pero como ustedes son sofisticados, me puedo dar este permiso a mí misma. Hoy en día la recaudación es un 20% del PIB. O sea, el porcentaje de impuestos sobre el PIB es un 20%. Eso se llama la carga tributaria. ¿Ok? Entonces, por cada 1% más que yo crezca, tengo un impacto en recaudación de un 0,2. ¿Ok? Si yo logro crecer un punto más durante 4 años en el primer gobierno, voy a recaudar casi un 1% de recaudación. Pero si yo hago la cuenta año a año, un 1% más de crecimiento es un 0,2 del PIB de ingresos. ¿Ok? Creemos que es importante avanzar en la reducción de la evasión. Hay muchas cifras de evasión. Nosotros decidimos, por un tema de seriedad y por un tema de que hay que dejar el realismo mágico de lado, utilizar las cifras de la CEPAL. La CEPAL dice y muestra que la evasión en Chile hoy en día es un 4,7% del PIB. Y la evasión en los países de la OCDE es un 3,1% del PIB. Por lo tanto, la brecha es un 1,6%. Sería muy fácil para mí decirles que vamos a eliminar completamente la evasión. Pero la realidad es que por ahora, si bien tenemos la meta como exigente de reducir completamente la evasión, hay que ser realista y pensar que vamos a lograr reducir la evasión en la mitad de la brecha. Con lo cual tendríamos recursos por un 0,8% del PIB, 0,8, un 1% del PIB. Lo máximo, la brecha es 1,6. Es imposible recaudar por evasión un 4% del PIB, por reducción de la evasión, un 4% del PIB, como mencionan otros programas. ¿Ya? Tenemos que reducir las exenciones que hoy en día no se justifican, por ejemplo, el tema del régimen de la renta presunta y el tema del DFL2 para viviendas que no sean la primer vivienda. ¿Ya? Ese es un beneficio que ha sido sobreutilizado por inversionistas y que en realidad no está cumpliendo el propósito para el cual se creó. ¿No, verdad? Tenemos que aumentar en algo, tenemos que aumentar la progresividad del sistema,
Queremos revisar el impuesto minero, transformarlo en un royalty, pero no en un royalty ad valorem, sino en un royalty al margen operacional minero, que es algo que sucede en los países mineros en el mundo para los minerales que tienen diversidad, que no son únicos, digamos, que tienen distintas calificaciones, como es el caso del cobre, y eso aportaría un 0,25% del PIB adicional de recursos, y queremos reasignar sobre todo estos programas ineficientes. Contamos ya con esos recursos porque se están utilizando en programas que tienen muy mala evaluación, ¿no, verdad? Por lo tanto, tenemos que pensar que estos programas que tienen mala evaluación debieran ser eliminados. No eliminados, pero sí reasignados. Incluso hay varios programas que están anidados en diferentes ministerios. Entonces se produce una duplicidad de costos que si estuvieran en un solo ministerio bien podría reducirse. Yo sé que estoy en mi tiempo, ¿no? Entonces yo no sé cómo... Mirta, no sé cómo seguimos, no sé si ustedes quieren hacerme preguntas y yo les voy respondiendo, en parte mostrándole algunas diapositivas que tengo, o cómo lo quieren hacer. Yo puedo hablar toda la mañana si ustedes quieren, no tengo ningún problema. No, Gabriela, si quieres termina tu presentación. ¿Ah, sí? Ya. ¿Cuántas slides os quedan? No nos quedan muchas, pero puedo terminar acá con el tema tributario y hablar de pensiones. Puedo hacerlo rápido, que son temas que le interesan a muchos y después ustedes me hacen preguntas. Muchas gracias, Mirta. Entonces, bueno, este es otro de los mitos. El tema de la reforma tributaria y la propuesta tributaria que nosotros tenemos es el siguiente. En primer lugar, nosotros ya venimos de una reforma tributaria que sucedió hace 2 años. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos pensar en permanentemente ir para adelante y para atrás, porque si no, como la caja de cambio de un auto, va a reventar la caja de cambio. Entonces, nosotros ya tuvimos una reforma tributaria reciente. Venimos además de reformas tributarias en la época de Bachelet que se hicieron a puertas cerradas y que después hubo que hacer una reforma de la reforma, que básicamente ha beneficiado a muchos contadores, pero para el resto de la gente ha sido un proceso bastante estresante, y ni que hablar para las pymes. Entonces nosotros no tenemos una meta de aumentar la recaudación per se. Nosotros no queremos, como dicen otros programas, no, es que en realidad acá se recauda un 20% del PIB, en otros países se recauda más, hay que aumentar la carga tributaria. No, la única razón por la cual estamos proponiendo un aumento de la recaudación que va a alcanzar a 3 puntos del PIB en 8 años es justamente para financiar el programa. Es para financiar el programa, ¿ya? Y por eso es que buscamos un aumento gradual de los ingresos del Estado. ¿Cómo se articula la propuesta tributaria? Lo dije, ya di como una pincelada de esto. Lo que no he dicho es que en el fondo sí consideramos la introducción de impuestos verdes o impuestos sobre externalidades negativas. ¿Por qué? Porque básicamente los impuestos tienen 2 finalidades. Tienen la finalidad de recaudar o tienen la finalidad de desincentivar conductas, como por ejemplo desincentivar la contaminación. Para desincentivar la contaminación, por un lado tengo que proveer un plan que permita la descarbonización o la reconversión de ciertas actividades a utilizar energías más limpias, pero por otro lado también tengo que aumentar, por decirlo de alguna manera, el costo de contaminar. ¿Cómo aumento el costo de contaminar? Específicamente aumentando el impuesto a las emisiones de CO2. Nosotros hoy en día en Chile cobramos un impuesto de $5 por tonelada. La Unión Europea cobra $42 por tonelada. Para que se hagan una idea de cómo no hay una consistencia entre lo que nosotros, lo que se quiere como país, o lo que decimos y lo que estamos haciendo. Nosotros buscamos esta consistencia y por lo tanto proponemos aumentar a $30 la tonelada el costo de contaminar o de emitir gases CO2. Queremos igual impulsar incentivos para transitar hacia energías más limpias. Queremos avanzar en la reducción de la desigualdad que hay entre el impuesto que pagan el diésel y las gasolinas. Tiene que ser consistente el marco tributario. La realidad es que el diésel es un combustible mucho más contaminante que las gasolinas y pagan 1,5 UTM por metro cúbico y las gasolinas pagan 6. ¿Ya? Entonces hay que pensar en, no sé si igualar en lo inmediato, pero por lo menos que el impuesto específico al diésel suba a 3 UTM por tonelada. Por metro cúbico, perdón. Por supuesto
que entre medio hay una conversa con quienes se van a ver afectados para implementar medidas de mitigación, porque no se trata de desvestir un santo para vestir otro. Entonces, como en el fondo la apuesta es hacia una gradualidad, se le va a ir dando un tiempo a quienes necesiten reconvertirse, buscando justamente el tema de la menor contaminación, ¿ya? Eso. Estas son las propuestas de emprendimiento, que después las podemos conversar, pero sí para mí es importante contarles los que estamos proponiendo en pensiones. Yo hice una cuenta de la servilleta, o la cuenta de la vieja, que a mí me encanta, y la cuenta de la vieja dice así: si nosotros trabajamos 40 años, yo sé que ahora las generaciones nuevas vienen más flojas y trabajan menos años, pero a mí cuando yo tenía 22 años, mis viejos me dijeron, bueno, listo, ya está, terminaste la universidad, ahora hay que trabajar. Tenía 22 años, con lo cual, cuando me jubile voy a haber trabajado más de 40 años. ¿Ya? Si nosotros trabajamos 40 años y aportamos un 10% del sueldo como cotización obligatoria, el 10% de 40 son 4. Por lo tanto, nosotros generamos ingresos o ahorramos el equivalente a 4 años de ingreso. Eso, multiplicado por la rentabilidad que tuvo el sistema de AFP, en promedio genera 12 años de ingreso. Y si tomo en cuenta lo que es la esperanza de vida hoy en día, desde que nos pensionamos hasta que nos jubilamos, tenemos que financiar 24 años. La esperanza de vida hoy es de 89 años y la edad de jubilación de los hombres es de 65. Tengo que rehacer la cuenta de la vieja porque es vergonzoso que haga este ejemplo con los hombres y no con las mujeres. Pero bueno, lo pensé para el ejemplo de los hombres, que eran 24 años. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan lo que les dije, con 12 años de ingreso tengo que financiar 24 meses 24 años de pensión. Con lo cual, 12 dividido 24, hasta Boric le sale la cuenta, es un 50% del último ingreso de mi pensión. Si mi sueldo era bajo, entonces termino teniendo una pensión que muchas veces está por debajo de la línea de la pobreza. La realidad no es lo que les acabo de contar. La realidad es que en promedio la gente cotiza por 20 años en lugar de 40, con lo cual el 10% son 2 años de ahorros en ingresos, multiplicado por la rentabilidad de las AFP, que lo multiplica por 3, son 6 años de ingreso para financiar 24 años de pensión. Ese es el gran problema. Esa es la reforma que se tendría que haber hecho. Aumentar la tasa de cotización, avanzar hacia la formalización de la economía para que todos coticemos, que la gente entienda que en el fondo es su ahorro para la vejez. Ese es el ponerle el cascabel al gato. Nunca, desde que se creó este sistema, se ha aumentado la cotización. Entonces, lo que ha sucedido es que gracias a Dios y a la ciencia, cada día vivimos más, pero ahorramos lo mismo. Entonces nos va a alcanzar para menos. ¿Ok? Estos versos de las cuentas nocionales, de la rentabilidad garantizada, no sé qué, no sirve, porque la rentabilidad garantizada es una a mí solamente me pueden garantizar rentabilidad si yo no corro riesgo. Si compro el bono del Banco Central, me garantizo una rentabilidad, pero no corro riesgo. Y a mí lo que me interesa es que se me multiplique el monto ahorrado, porque si no, en lugar de tener 4 años o 12 años de ingreso, aportando 40 años, voy a tener 4. Entonces, la clave es aumentar el porcentaje de ahorro, que la economía se formalice, pero justamente ir en la dirección contraria. Los grandes fondos de pensión del mundo ahorran en lo que se llama activos alternativos, que son los activos que dan mayor rentabilidad. Todo lo contrario a una rentabilidad garantizada. ¿Ok? ¿Qué proponemos nosotros en materia de pensiones? Primero, que todo el mundo, aquel que no ahorró en el sistema de pensiones, no podemos dejarlo fuera. Este tema de que no está fuera del mercado porque no ahorró, arréglatela, no funciona en un Estado. No funciona. No funciona ni con los hijos nuestros. Mi hija me puede... Yo me puedo enojar con mi hija, pero la tengo que seguir queriendo porque es mi hija. No funciona eso de dejar que la gente se arregle sola. No podemos decir que alguien que nunca ahorró o no cotizó en el sistema de pensiones queda fuera.
o no va a tener ingresos para su vejez. Por eso nosotros proponemos una pensión básica universal de 178.000 pesos, para quien nunca ahorró. Para quien sí ahorró, pero a pesar de haber ahorrado, su pensión está por debajo del salario mínimo, también le vamos a dar esa pensión de 178.000 pesos, para que tenga su pensión más estos 178.000. Hay gente que ha ahorrado, y para esa gente que ha ahorrado y que alcanza el salario mínimo, van a hacer aportes decrecientes. Sin embargo, para quien con su cotización, con su ahorro individual, alcanza a tener una pensión de más de 580.000, no va a haber un aporte del Estado. ¿Okay? Pero como ustedes se darán cuenta, más allá de estas transferencias directas, como son la pensión básica universal o el aporte adicional, hay que pensar en aumentar la cotización, que es algo que se tendría que haber hecho hace 20 años, aumentar la cotización y a su vez a quienes sí están en el sistema, darles mayores posibilidades de elección, posibilidades de qué tipo de administrador quiere que le administre sus fondos, si quiere que sea una AFP, si quiere que sea una organización sin fines de lucro, si quiere que sea un ente estatal, y mayor oportunidades para armar su cartera de inversión. La última gran modificación que tuvo el sistema de AFP fue cuando se crearon los multifondos. Pero resulta que ahora, eso fue en el año 2002, y estamos en el año 2021. No hubo más modificaciones importantes al régimen de AFP, y en su minuto los multifondos fueron muy importantes, porque a medida que yo tenía diferentes perfiles de riesgo, podía invertir en el fondo A o en el fondo B, hasta el fondo E. ¿Ok? Eso, nosotros consideramos que la pensión básica universal va a representar en temas de costo el 0,61% del PIB, junto con el pilar solidario, que es 1,24 del PIB, va a llegar a ser casi un 85, casi un 2%, y básicamente la idea es siempre focalizar, y ayudar a quienes verdaderamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesitan recursos del Estado. Si lo hiciéramos de otra manera, no sería un Estado eficiente, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el Estado esté cuando se lo necesite. Eso, señores, muchísimas gracias. Ha sido un gusto para mí. Cuéntenme, ¿qué puedo contestar? ¿Qué puedo contestar? Sí, oye, Gabriela, bueno, muchas gracias por tu presentación, estuvo bastante interesante. Me alegro que la haya hecho. Y bueno, y tenemos dudas, sin duda que tenemos dudas. Tú hablaste mucho del crecimiento, es importante. Nosotros siempre hemos promovido el crecimiento, pero no cualquier crecimiento. O sea, Chile tiene que crecer de una manera que le permita mejorar las condiciones de las personas, y tú algo lo comentaste. Hablaste de concentración de mercado. Nosotros en nuestro foro de agosto pasado hablamos de que uno de los problemas que tiene el desarrollo industrial en Chile es la concentración de mercado. Ahí nosotros pusimos cifra, un estudio que lo realizaron los dos economistas que nos acompañaron en el foro, donde habla que los 5 mayores grupos económicos de Chile tienen 1/3 del valor bursátil, y los 10 grupos económicos controlan más de la mitad del valor bursátil de la bolsa. Además, también comentamos que el mayor crecimiento de los últimos 15 años se lo han llevado empresas que facturan sobre $1.000 millones, que facturan más del 40% del país, pero que solamente dan empleo al 3% de los trabajadores. Entonces, en el fondo, lo que yo te digo es que si Chile quiere más y mejor empleo, nosotros nos miramos mucho con el modelo europeo. Bueno, y tenemos que tener más, aumentar la cantidad de las empresas pequeñas, medianas, porque Chile cada día tiene un mercado más concentrado. Chile tiene un mercado que es muy concentrado para el tamaño que tiene, y las cifras lo avalan. Entonces, tú por ahí hablaste de políticas públicas para pymes. Bueno, algo que nosotros hemos hablado también hace bastante años
es que la definición de pyme, de pequeña y de mediana empresa en Chile es muy pequeño, es muy chico. Si nos comparamos con la OCDE, tenemos diferencias de 40 veces. Entonces, cuando una política pyme en Chile es 40 veces menor que una política pyme europea, entonces también hay que redefinir cuál es el tamaño de empresa, porque si no al final nos quedamos con políticas que son realmente muy pequeñas y son insuficientes. Y Chile tiene que crecer, como te dije, en pequeña y mediana empresa, pero pensando en el tamaño pequeño y mediano empresa europea, que en Europa una empresa mediana factura entre 100 y 150 millones de dólares. Entonces, y para eso tenemos que tener una política industrial que no tenemos, y ahí me gustaría si tú pudieras hablar si es que han conversado algo con no sé, en el tema económico, porque Sebastián cuando fue a nuestro, y yo lo tuteo porque nos conocemos hace bastante años y yo tengo más canas que él, así que cuando Sebastián fue Últimamente igual tiene muchas. Sí. Así que cuando Sebastián fue a nuestro foro en febrero, nosotros escuchamos con mucha alegría que él propuso la creación de un Ministerio de la Industria. ¿Qué es lo que tienen de eso? ¿Qué es lo que han hablado de una política industrial que nos ponga a la altura de los países con los cuales nos comparamos? Porque tú hablaste también de que Chile es una de las economías más abiertas, que hay que mantenerlo, lo que nosotros lo apoyamos, pero tú también mencionaste que tenemos poca productividad. En realidad tenemos entre un tercio y la mitad de la productividad de los países desarrollados, y eso nos quita competitividad. Y para eso tenemos que tener política industrial. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que han visto de eso y qué es lo que han hablado del Ministerio de la Industria. Bueno, a ver, lo primero, nosotros lo incluimos en el programa que presentamos para las elecciones de ahora, pero no lo incluimos en las primarias, y fue una cosa que le metimos muchísima cabeza, una agenda pro libre competencia. Por ejemplo, dentro de una de las propuestas de anticoncentración económica que nosotros consideramos es que los dueños de los bancos no pudieran participar en otros sectores de la economía. Nosotros nos dimos cuenta, estudiando la historia económica muy reciente, que hace varios años en Israel hubo una protesta social, tal cual como fue acá el estallido, y la gente protestaba en su minuto por el alto costo de la vivienda, por la concentración económica y por los abusos y por la desigualdad. Y una de las soluciones que se puso en práctica fue justamente el tema de tener una agenda importante de castigo hacia quienes abusen, pero de castigos de verdad, pero además un set de propuestas anticoncentración económica. Y a mí me parece que estas propuestas van justamente en la línea de lo que tú me estabas preguntando, Dante. Por ejemplo, otra de las medidas que nosotros proponemos es la creación en la Fiscalía Nacional Económica de una unidad antidumping, que para nosotros es súper importante, porque en el fondo esta unidad tendría que estudiar que los productos que ingresen a Chile lleguen a precios competitivos, ¿no verdad? Y que en el fondo no sean precios depredatorios. Eso también va en la misma dirección de lo que tú me estás proponiendo. Otra de las medidas, otro de los temas que nosotros nos dimos cuenta es que, bueno, sin duda que los fondos de pensiones puedan invertir en pymes, es un gran tema, porque en el fondo también le va a dar financiamiento a las pymes. Creemos que es importante desarrollar la industria de capital de riesgo, o sea, sin lugar a duda que es importante desarrollar la industria de capital de riesgo, y también tenemos iniciativas dentro de lo que es el transporte. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el COVID nos permitió darnos cuenta que Chile estaba en una posición muy desfavorable en tema de costos logísticos. ¿Ya? Para darles una idea, los costos logísticos, el costo de transporte de los productos exportados era un 18%, mientras que en otros países de la OCDE era un 9%. Entonces Chile tiene una posición desfavorable y tiene que haber políticas públicas en este sentido, porque el no tener estas políticas públicas nos pone en una desventaja relativa.
¿no verdad? Entonces yo creo que en el fondo sí nos hicimos cargo, sí nos estamos haciendo cargo, más allá de los temas de transformación digital y desarrollo sostenible, sí nos estamos haciendo cargo de reducir a través de políticas de Estado las desventajas que tiene el sector productivo. Y creo que eso es súper importante y atingente para la industria, ¿no? Súper bien. Oye, pero no me has contestado mi pregunta al Ministerio de la Industria, pero mira, nosotros con tenemos... respecto al Ministerio de la Industria, no te lo puedo contestar directamente, pensé que querías centrarte en las políticas. No, se oye, es que lo que pasa es que no, está bien, Gabriel, es que lo que pasa es que es un sueño, es un ideal que nosotros estamos promoviendo hace tiempo, tener un Ministerio de la Industria muy similar a lo que tienen en Europa, Sí. en que en el Ministerio de la Industria está la Subsecretaría de Minería, de Agricultura, de Energía, Telecomunicaciones, de Ciencia y de Manufactura. Y eso también permitiría tener un Estado más pequeño, más eficiente, porque dentro de lo que tú has conversado también de poder sacar mejor provecho a la recaudación y poder tener mayor recursos para las ayudas sociales, qué sé yo, y para tener, por ejemplo, para un buen proyecto industrial que se necesita que el Estado invierta, porque tiene que tener inversión. Necesitamos también manejar mejor los recursos que se recaudan. Y para eso tenemos que tener un Estado más eficiente, y una buena idea, y que yo se la he escuchado a ustedes también y a otros candidatos, es disminuir algunos de los otros candidatos, es disminuir el tamaño del Estado. Y no es mala idea concentrar y hacer un ministerio de la industria como el que yo te dije, que es lo que tienen los países desarrollados, porque nosotros aquí en Chile tenemos un ministerio de minería, un ministerio de energía, de comunicaciones, un ministerio de ciencia que lo encontramos bastante sui generis, que el ministerio de la ciencia no esté ligado a un ministerio de la industria, porque la ciencia tiene ciencia y la innovación y el desarrollo tiene que ser aplicada, y aquí en Chile corren por carriles paralelos y que a veces ni siquiera se juntan. Entonces, no sé si yo creo que sería bastante novedoso, rupturista, y que rompería un paradigma que tiene Chile de tener una economía moderna y un desarrollo industrial a la par con los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio. Así que, Ahora, no sé. déjame hacerte una precisión, Dante. Nosotros no estamos proponiendo una reducción del tamaño del Estado. Lo que estamos proponiendo y lo que queremos es, por un lado, diferenciarnos de otras propuestas que quieren un Estado completamente interventor y que el Estado en muchos aspectos y en muchas áreas sustituya a la iniciativa privada. Eso no queremos. Pero tampoco queremos una disminución del tamaño del Estado, porque dada la situación actual, otras propuestas, por ejemplo, te hablan de despedir 30.000 empleados públicos. En la situación actual eso es imposible, ¿no? Entonces, pero lo que sí proponemos es que el Estado sea más eficiente. Eso sí es importante, que el Estado atienda en sus diversas divisiones hasta las 6 de la tarde en lugar de hasta las 2, que las cirugías en los hospitales se hagan hasta las 6 de la tarde en lugar de hasta las 2. Eso sí proponemos, un Estado más eficiente. Dentro de la eficiencia del Estado, lo que sí proponemos es que no es necesario tener 24 ministerios, quizás tampoco es necesario tener tantos diputados y tantos senadores, pero eso es otro tema. Podemos pasar de tener 24, una de las propuestas nuestras es que en lugar de tener 24 ministerios, tengamos 18 ministerios. Pero no porque querramos disminuir el tamaño del Estado, sino porque queremos un Estado más eficiente. Que me parece una forma me parece hasta ser respetuoso con la ciudadanía, que lo que ha visto es un aumento del tamaño del Estado, y los impuestos, en lugar de mejorar la distribución del ingreso, se fueron a generar un Estado que tiene cada vez más grasa, ¿no? Bueno, está claro. Oye, bien, para qué, o sea, les deseo suerte, porque
todos estos planes económicos que tú has mencionado hacen sentido, pero sí que te tengo que decir que me gustaría escuchar, no solamente en los planes económicos, sino que también a los candidatos y en el futuro presidente de Chile, hablar un poquito más de industria. Uno escucha, no sé, la Angela Merkel, es difícil escucharle algún discurso en que no hable del plan industrial alemán. Los países europeos en general son todos iguales, pero en Chile como que existe miedo de hablar de industria o de plan industrial porque no se escucha. Entonces no vemos nosotros ni a los precandidatos ni menos a los presidentes hablar del plan industrial de Chile, del Chile 2030, de cómo vamos a desarrollar nuestra industria. Nos hemos concentrado mucho en los tratados de libre comercio, que está bien, pero creyendo que el desarrollo industrial se hace, no sé, se hace por generación espontánea, o que la innovación y desarrollo se hace también por generación espontánea. Por eso es que Chile invierte un 0,4% en innovación y desarrollo, cuando el promedio de la OCDE es 2,4% y tenemos en Israel sobre 4%. Pero para eso se necesita una política industrial, una política de innovación y desarrollo que esté principalmente articulada por una política de Estado a través de los gobiernos. Y Chile tampoco la tiene. Sebastián lo hizo cuando estuvo en la Corfo, pero con presupuestos muy pequeños, enfocados a empresas pequeñas, y bueno, y fue, aunque estaba bien alineado, pero insuficiente y con poco apoyo. Entonces, sería ideal que ustedes y que Sebastián y qué sé yo pudieran hablar de una política industrial. Yo creo que sería romper un paradigma, y yo diría que en los tiempos que vive Chile es necesario, porque necesitamos más y mejores puestos de trabajo, y el mejor sector que lo hace es la industria, y eso lo hacen todos los países del mundo, y nosotros no vamos a lograr de que la gente tenga mejores condiciones, tú bien lo dijiste, ni con subsidios, ni con el IFE, sino que necesitamos entregarle mejores trabajos, y para eso necesitamos más industria y tener una política industrial que no tenemos y que lamentablemente se conversa poco. Así que, no sé, te dejo ese encargo. Yo creo que lo deberían conversar, y yo creo que marcaría una gran diferencia. Ok, perfecto. No me acuerdo si era Ronald Reagan o Margaret Thatcher, ¿no? Que decían, no hay mejor subsidio que un buen empleo. Exactamente, pero para eso tenemos que tener más y mejor industria, y lo que hemos tenido en el último año es mayor concentración, porque como te dije, no se trata de sacarle el monopatín a las empresas que facturan más de $1.000 millones y que se llevan el 40% de la factura y el 3% de empleo. No se trata de sacarle el patín a ellos, pero sí a las pequeñas y medianas empresas, pensando en pequeña y mediana empresa del tamaño de la OCDE, que es 40 veces lo que es acá. A esas sí ponerle no 4 ruedas, sino ponerle 8 o 16 ruedas. Y eso es lo que tenemos que tener, y para eso necesitamos una política industrial, y que se hable de política industrial, porque aquí tenemos un poquito ese resentimiento tal vez de que cuando uno habla de política industrial piensa en la política industrial de principios de los años 90, media socialista. No, una política industrial moderna. Pero no hay que tener miedo de hablar de una política industrial y de un ministerio de la industria, que yo también quedamos muy gratos cuando Sebastián Sichel habló de un ministerio de la industria, así que sería positivo, y como te dije, marcaría una diferencia de que lo pudieran decir claramente. Ok. Bueno, lo voy a tener presente. Le quiero agradecer en realidad el darnos la oportunidad a mí, en nombre del equipo económico que armamos este programa económico con todas las medidas para la candidatura de Sebastián Sichel,
de habernos dado este espacio para contarle a los socios y para contarle a ustedes lo que pusimos en lo que armamos. Para mí es un gusto estar con ustedes, no solamente para darles a conocer el programa, porque encuentro que escuchándonos y en estos intercambios que uno también recoge ideas que son de problemáticas atingentes a cada uno de los sectores. Y de verdad que estamos convencidos que las reformas no se pueden hacer a puertas cerradas si queremos un mejor país para todos. Sí, bueno, gracias a ti, Gabriela, nuevamente por tu tiempo. Les deseo suerte, que les vaya súper bien y, bueno, el mayor de los éxitos. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias Marcelo, gracias Mirta, muchas gracias a todos, que tengan buen día. Ya, nos vemos. Chao, chao. A todos los socios también por su presencia, muchas gracias, nos vemos en las próximas videoconferencias que están siendo, como siempre, informadas a través de nuestra web y nuestro canal informativo. Gracias, Gabriela, un plan que se ve coherente y esperemos que esto de la industria sí tenga un lugar, como ya lo dijo nuestro presidente. Así que muchas gracias, Gabriela, de nuevo, gracias a los socios. Un placer. Gracias. Chao, chao.